He encendido una vela porque X va en avión. Ya sé que no le va a pasar nada, pero por si acaso, en todo caso. X va en avión en un viaje de trabajo y yo he tenido que quedarme en casa. Enciendo una vela para que no pase nada, aunque sé que la probabilidad de que ocurra un accidente de avión es muchísimo más pequeña que la de que tenga un accidente de coche, por ejemplo. Pero a la vida le importan un bledo las probabilidades, le importan un pimiento las historias de amor y de pasión. Y justo en el instante en que lo pienso, sé con certeza que el avión ha comenzado a temblar, con las turbulencias. Y en ese mismo momento el estómago de X habrá dado un pequeño respingo, pero no es nada, habrá pensado X, porque él no piensa que el avión se pueda estrellar. Y además el piloto acaba de advertir por megafonía que no sucede nada, que no son más que las turbulencias habituales. Y a X le florece una pequeña sonrisa, pensando que si yo estuviera ahí me habría asustado de veras. Pero la sonrisa no le dura demasiado, apenas lo que dura la llama de una cerilla. Porque justo después comienza a sonar una alarma dentro del avión y las mascarillas de oxígeno comienzan a caer del techo para quedarse colgadas. Y los gritos, las voces, el miedo que ocupan el interior del avión y el piloto que alerta y que avisa que cada cual haga lo que pueda porque el avión no responde, se ha vuelto loco. Y X que no sabe qué hacer en medio del caos porque quiere coger una de las máscaras de oxígeno y se le escapa de las manos y al final consigue colocarse la puta mascarilla en la boca y siente que los pulmones se le llenan de aire, pero sabe que es por poco tiempo. Un pequeño obsequio, por gentileza de Iberia, justo antes de morir. Tal vez han disuelto unos gramos de orfidal en el oxígeno de las mascarillas para que los viajeros mueran más tranquilos. Y en ese instante a X el vientre se le sale por la boca porque el avión de repente se precipita hacia la nada y los gritos ahogados en las máscaras y los chillidos de un niño que se ha quedado sin mascarilla. X piensa que su madre tal vez se haya desmayado y mira a su alrededor. Y allí todo es una vorágine y la gente se ha colocado los chalecos salvavidas que solo había que hinchar, cree recordar, fuera del avión y ya no caben en sus asientos y entonces se da cuenta de que yo tenía razón con mis presentimientos. Y se acuerda de mí, pero no por mucho tiempo, porque la alarma del avión suena con un pitido interminable y por el suelo ruedan maletas, botellines de whisky y una azafata a la que nadie le da la mano y ya no piensa en mí, sino en que su vida se está acabando. Y no puede evitar calcular cuántos segundos tardarán en caer al océano y si morirá por efecto del golpe o ahogada en el mar o tal vez por hipotermia y durante los últimos 3 segundos y medio le da la mano a la mujer que viaja a su lado sin darse cuenta de lo que hace y la mira a los ojos sabiendo lo que hace y piensa que ama a esa mujer que está sentada a su lado y a la que no conoce, de la misma forma que ama la vida y yo pienso que quisiera que X no fuera en ese avión, que ojalá ese día el desayuno le hubiera revuelto el estómago, ojalá no le hubiera arrancado el coche, ojalá la autopista hubiera estado colapsada y X hubiera llegado tarde al aeropuerto y hubiera perdido el avión que la había de llevar en ese viaje de trabajo. Y luego pienso que si X ha tomado el avión y ha de estar ahí donde está porque así lo ha querido el destino y si ha de perder la vida, que por lo menos me habría gustado estar a su lado y ser yo la que en ese último momento le dé la mano y se la estreche y se la apriete y no esa mujer desconocida y que la última mirada fuera mía y no de esa usurpadora y poder decirle con mi mano y con mis ojos y con mi voz y con todos los órganos de mi cuerpo que te quiero, te quiero, te quiero mientras el avión se precipita en el vacío y cae sobre la tierra o sobre el mar y estalla en 1000 pedazos y nosotros dos desaparecemos en la nada más absoluta.